Interesante el Salmo 90, hermano. Today we have an interesting topic. We are on Psalms 90. Sí, gracias a los que están con nosotros, hermanos, Thank you for those who are with us today, los que nos visitan y los que ya son de casa. for those who visit us and those who are from here. Quiero que leamos solamente el primer versículo, que es donde yo voy a hablarle, hermano, en esta hora. Today we'll only read the first El verse. primer versículo de este salmo dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Which says, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. En otros dice por toda la eternidad. Other versions say for all of eternity. Diferentes versiones. Pero la más cerca de aquí es de generación en generación. Señor. Es interesante cómo comienza. No This dice, is interesting how it starts. si usted lee la mayoría de los salmos, If you dice, read the majority of the Psalms, oh Jehová, it Señor says, nuestro. "Oh Lord." ¿verdad? Pero en ese salmo comienza But here- diciendo Señor. it just says Lord. Le explico un poquito el por qué. I'll explain a little bit why. En el idioma hebreo, hermanos, In the Hebrew language, para decir Dios son puras, to say God, puras letras, no lleva vocales. it is just consonant letters, not vowels. No lleva vocales. Entonces, el judío, hermano, So the Jew, que es de donde escribieron este salmo, the ones who wrote the Psalms, ellos no pronuncian el nombre de Jehová they do not pronounce the name o Jehovah de Dios, que es or of God, Elohim, conjunto de dioses. which is Elohim. Y para hablarle a Dios, ellos le dicen So when they Señor, speak to God, they say Lord, que es Adonai, which is Adonai. es el nombre Adonai. This name, Adonai. Pero este nombre, hermano, But this name es interesante porque mire, is very interesting because este nombre lo usan this name is used como una manera más cercana as a a way to be closer to God. Por ejemplo, el hijo Or it shows a close relationship. muchas veces al padre no le dice papá, ¿no? For example, the son doesn't always say Le father dice to the papi, father. le dice... ¿Cómo más le dice a su papá? They'll say other things like dad. Pa. They'll shorten it. ¿Verdad que usted le dice? Porque lo hace con qué? Con cariño, ¿no? But you do so because you do it out of love. Eso es la palabra cuando dicen Señor. So this is the same thing when they say Lord. Cuando dice Señor. When they say Lord. Porque la palabra Señor, hermano, Because this name, this word fíjese, Lord, significa means alguien fuerte, someone who is strong, alguien poderoso someone who is powerful, y alguien cercano. and someone who is close to them. Es la manera como los judíos lo interpretan. This is how Y the está en Jewish este people salmo. interpret this. Adonai, hermanos, o So, Señor, Adonai or Lord se utiliza como un puente is used as a bridge que nos une a nosotros con lo sagrado. that unites us with the sacred. Pero también la palabra Señor, hermano, But tiene this otro word significado. Lord also has Que es el another que yo le voy a significance, hablar. which is the one that I am going to talk about. Y qué bueno que está sentado para que lo vea lo difícil, lo tranquilo que lo debemos de tomar. And it's a good thing that you're sitting down so you can take this. Significa amo It means lover y dueño. and master. Cuando alguien le dice a Dios, When Señor, someone says Lord, le está diciendo amo, they are saying dueño. master, owner. Una palabra fuerte, ¿verdad, hermano? This is a very strong word. Pero entonces este salmista But this psalmist representa al siervo represents the servant que le dice al amo, who tells Señor, their master, Lord, tú me has sido refugio you have been my refuge. por todos los años. Throughout all of these years, Tú has sido you have mi been refugio. my refuge. Pero la palabra Señor o amo, hermano, But this word es interesante para nosotros, que es lo que yo quiero compartirle. is interesting for us, and I'll share Mire. why. Cuando una persona necesita ayuda,
When someone needs help, debe de saber, o es necesario, perdón, they should know, it's necessary for them to know saber a dónde ir. where ¿Verdad? to go. Usted sabe que existe el 911, ¿verdad? You know that 911 exists. Es una emergencia cuando alguien necesita So, ayuda. in an emergency, if you need help, you call it. Y necesita saber a dónde And you y con need to know quién where and with who para poder recibir to receive help, la ayuda adecuada. to receive the adequate ¿A help quién le that we pide need. ayuda a un hijo, hermano? Who does a child ask Dígame. for help? ¿A quién le pide? Who do they go to? Al padre, a la Well, they madre. go to the father, to the mother. ¿Por qué, hermano? Porque sabe que la función del padre y de la madre, Because hermano, they know that the function of the father and the mother es ayudar a los hijos. is to help the Se children. cae el niño y If the corre child con la falls mamá o el down, papá, they run to the porque father es la or the mother. ayuda. They need help. Por eso es muy importante que nosotros That's nos why demos it's cuenta, hermano. important for us to realize, Mire, que nosotros nos demos cuenta que quien llama a Dios Señor, that those who call God Lord hermano, debe de entender lo que significa. need to understand what this means. Amo, dueño, eso le está diciendo. It means master, owner. Significa también, hermano, It also means que voluntariamente nosotros that voluntarily we aceptamos come close que sea Dios nuestro amo y nuestro dueño. to God who is our owner and master. Porque la única manera, hermano, The only way en que Dios tiene cuidado de sus hijos that God takes care of his children es cuando los hijos le llaman Señor o is Dios. when these ¿Entendió? children call him Lord. Cuando Dios escucha la voz, When God hears the voice hermano, sin ser religioso, ¿me entendió? without being religious De una persona of a person, que con el simple hecho que le diga Señor, Dios mío, with the simple act of saying Lord, esa palabra my God, that word motiva, hermano, motivates a Dios God a escuchar, to hear this voice. porque esa es la palabra Because this is the word más cariñosa y más cercana that is the most caring que and nos une a nosotros con Dios. only someone who is close to God will Nadie use. le va a llamar Señor o Dios, hermano, a Not Dios, just anyone will say, Lord, my God, si no quiere que Dios lo ayude. if they don't want God's help. Si lo llamas es porque necesitas ayuda. But if you call on this name, it's because you Si need no, help. si no llamas a otra persona If o haces not, otra situación. You can call someone else Pero in cuando other le llamamos a situations. Dios, le But when pedimos, we mire, call God, ¿Qué hace una persona en un hospital, hermano? what happens when a person's in the Y hospital? casi hasta aunque sea ateo. Even if they're atheists, what do? Dios mío, They Dios say, my ayúdame. God, help me. Compadre, le dicen, comadre, nomás le quedan un mes de vida. They might Ay, say, Dios mío. Y era ateo. you have 1 month left to live, and they say, my Se God. olvidó que era ateo. They forget that they're Porque cuando atheists. nosotros necesitamos ayuda, But when we need help, sabemos que Dios es nuestra ayuda. we know that God is our help. Ahora, ¿por qué es interesante esto? So why is this interesting? Porque, hermano, porque nadie Because no one else puede ayudarnos como Dios. can help us like God can. Nadie puede, No one else. pero también nadie quiere. No one es la else otra can, and situación. no one else will. Dios mandó a su Hijo a morir God en la cruz sent del his Calvario. son Lo to die mandó, on the cross. nadie lo obligó. Yo no se lo pedí, No one obligated this. I didn't ask for it. aunque tenía mucha necesidad como usted. Even though I Pero had no a se lo lot, pedí. I had need for a lot of help, just like you. Pero Dios nos ama. But God loves us. Y nos ama, que dice que es con amor eterno. It says that He loves us Y with nos an ama a eternal pesar love. de nuestros caracteres, And He loves us de despite our nuestros characters, errores, de nuestros pecados. Nos despite ama. our sins. He still loves Es us. incondicional. This is Somos sus unconditional criaturas. love. We are His creation. Por eso cuando alguien le dice, Señor, That's why when ayúdame, someone says, Lord, help me, inmediatamente esa palabra es una Immediately palabra that word que nos acerca a Dios, draws us closer to God. que nos lleva de lo humano He a lo ta- espiritual, It que takes nos us from the conecta physical con to the Dios. spiritual. It connects us to God. Y entonces Dios comienza
So then God starts a mover su misericordia, to move his mercy, que es nueva cada which mañana. are new every morning. Nueva cada They mañana are sobre new every nosotros. morning for us. Dios, hermano, no hace acepción de personas. God does not make exceptions of Dios people. no es de ninguna religión, ni católico, ni cristiano, ni nada, no es nada. This is not religion. La religión la hemos hecho nosotros, que es la organización. Humans have created the Pero Dios religions es un and Dios libre. organization, but God is a free God. El que clame, el que lo busque, Whoever calls him out and whoever ese lo va a seeks him, encontrar. that person will then Pero el find que le diga God. Señor, But the ones who say Lord, tiene que entender they need to que understand cuando yo le digo Señor o that amo, when I say Lord, mi vida, my la life, tuya, hermano, your life, la someto. we are submitting it. ¿No es cierto? Isn't this Si es true? el Señor, If he's your si es Lord, mi amo, he's your master. nuestra vida pertenece a So Dios. our lives then belong to him. Por eso, el pronunciar esta palabra tenemos que ser conscientes de So when we lo use que this inmiscuye word, we need to a be nosotros, aware decirle, of what it Señor, actually means. When we say no Lord, es una palabra cualquiera, this is not just no any es other nomás word. porque sí, It's not just to use it, es porque le estoy diciendo al Señor, but it's because we are telling him, tú eres mi amo. you are my Lord. Y le voy a decir, And I'll tell you, es mi amo, es nuestro dueño. he is our Tan master. claro como el agua se lo digo, It's clear as water. es tan dueño tuyo y mío He is our owner, que our cuando Él master. decide, So that when he decides se lleva la vida de nosotros. to take our lives, Y no hay quien le rezongue, le reclame, there is no one else who le can alegue, complain nada. or argue against ¿Por it. qué, hermano? Porque es poderoso. Because he is Es all uno de los powerful. nombres. Él es poderoso. He is all powerful. Él creó los cielos y la tierra He created con el heaven poder and de earth. su palabra. By the power of his word. Por eso es Dios, por eso That's es why he is Señor. God. That is why he is Lord. Nunca he visto yo que el sol, hermano, deje de salir un día. I've never seen the sun never come out. Porque Él le ordenó al sol Because he orders the sun. y el sol le obedece. And the sun obeys him. La luna, The moon. bonita, romántica, que usted le baja a su Beautiful and esposa ahí. romantic. Bueno, se la bajábamos alguno. Some of us do the impossible for them. Ahí está. It's right there. El día y la noche. Hermano, Night and day. la naturaleza Nature respeta la voluntad de Dios. respects the will of God. Pero el hombre, But man, usted sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? you know what I'm going to Creemos say. We believe Que somos dueños de nuestra vida. that we are the masters of our Creemos lives. que yo puedo hacer lo que quiera y We donde believe quiera. that we can do whatever we want, whenever we want. Y en el amor que Dios nos tiene, hermano, But the love that God has for us nos deja. allows us to. Yo le digo la palabra más clara, ¿no? No I'll sé, make this clear. no sé cómo lo vas a translate. Nos aguanta. ¿No es cierto? He Nos really just aguanta. lets us be. ¿Por qué aguanta un papá a un hijo? But how does a father do this with their child? Just Hay let unos them hijos be. que salen, hermano, que ¿para qué le digo? There are some that we don't even need to Usted get y yo too sabemos. much into it. We know it. Hay unos muy buenos, pero There's otros some that are very muy, good, but then there's others. muy tremendones. Y cómo, They're a little cómo difficult. quisiera uno, yo quisiera en veces Sometimes I want to arrancarme, no lo voy a querer, and just take them out of my life. I don't want them anymore. pero no se puede. But we can't do that. De la misma manera es Dios. God is the same way. Somos de Él. We are His. Dice, yo te hice, yo te formé. He says that I made you, I formed Antes you. que estuvieses en el vientre de tu madre, dice Before you Isaías, were in your yo mother's te womb, conocí. I knew you. Él nos ama, hermano. He loves us. Y por eso nos permite algunas cosas. And that's why He allows certain things to happen. Nos da la oportunidad He gives de us the decidir opportunity nuestra vida. to decide. Y cuando tú le dices, So that Señor y when amo, you say, Lord, Master, tenemos que tener en cuenta, we need to realize hermano, me estoy comprometiendo con Él. that we are making a commitment to Him. Lo estoy yo llamando ahora a I Dios. am now calling Him my Y dice Lord. que Dios está ahí siempre. And God is always there. Siempre Dios omnipresente está en todo He lugar. is
omnipresent. He is everywhere. Y cuando nosotros le llamamos, ahí está Dios, hermano, So when we call him, he is right there para ayudarnos, to help us, para socorrernos. to ¿Por come qué, to hermano? our rescue. Porque dice en la segunda parte, Because in tú the nos has second sido part, it says, refugio. you have been our dwelling place, our refuge. Porque cuando viene una tormenta, hermano, Because when a storm comes, ¿qué es lo que se hace, hermano? what happens? What Se do we busca do? un You look refugio. for a refuge. ¿No es cierto? Isn't this true? Va a haber esto, va a haber... ¿Qué sucede hoy tristemente en Venezuela? Unfortunately, in Venezuela, what happened? La gente hoy tiene que buscar refugio donde dormir. Those people now Se need to look desbarató for a casi refuge Venezuela, so hermano. they can sleep. Entre comillas le digo que encontraron, In que yo me quedé, parentheses. me dijo mi nieto, I'll say that they found, my grandson told me this, que en las paredes de algunos edificios de abajo, that in the walls of some of the buildings that fell down, el cemento que tenían las paredes the cement that were on the walls or in the walls estaba mezclado con silicón were mixed with silicone para que rindiera. so that it would ¿Se da cuenta? be in abundance. Do you see? El edificio de abajo cayó encima. That building completely Hermano, was completely destroyed. la corrupción, hermano, So corruption, la maldad evil, está por encima de todas las cosas. it's above and it's El in all enemigo ha things. entrado a los lugares, The enemy has hermano, come más into secretos the most secret places para encadenar la vida del hombre y hacer lo que haga cosas inauditas. to enchain Como all estas. people, especially dieron in these cuenta types por- of situations. They realized this Cuando vieron las paredes. once they saw the walls that have been destroyed. Hoy vivimos una época muy insegura, So más, now we live hermano, in times that are very uncertain. lo más moderno, lo más grande de la tecnología We see so está many hoy, ¿verdad? advances in technology nowadays. Imagínese el teléfono, le hablo Imagine, look a at your alguien phone. You can call someone. y está en otro país, And en they're in otro another continente y lo country, podemos in ver, another ¿verdad? continent, and we can see them here. Lo podemos oír. And we can hear ¿Se da them. cuenta? Do you see? Esto es insoñable. It's unimaginable. Inimaginable. Cuando yo voy y pago, When I go and I pay, aunque paga más la mujer que el hombre, ¿verdad? Pero maybe the women should pay paga more than con la the men, but when tarjetita. you pay with your card, paga con la tarjetita. you pay with that little card. Para ustedes, los jóvenes, eso es normal, pero For the young people, this is nosotros los something baby normal. boomers, But for us baby boomers, pagar con un pedazo de plástico. what do you mean a piece of plastic can do this? Cuando antes el dinero estaba abajo del colchón, When before we had our money abajo de la underneath the almohada, lo tenían mattresses. los abuelos, ¿verdad? Había una historia y una canción There is a story in a México song in Mexico de una abuelita que murió y le decía, abuelita, of a grandmother who passed dame la away. llave de tu repisa. And it said, grandmother, give me the key to your La floorboards. repisa era un mueble pues que tenía una llave y tenía muy Or to your chiquitos. cabinet. Y ahí had a little guardaba la lock in it. abuelita todo. And in this cabinet, she would Y el nieto le everything. decía, So dame the la llave de la grandson- repisa. ask the grandmother, give me the key to this cabinet. Hoy pagamos con plástico. But now we pay with a piece of Ah, plastic. qué moderno este. Y bueno, How modern. yo todavía no llego porque batallo, pero ustedes pagan con I'm not teléfono. there yet because ¿Verdad que sí? it takes a while, but Pagas con teléfono, younger ¿verdad? people, Ah, they con can el pay with reloj their phones paga or with este. your watch. Todavía. Pero le voy a decir otra cosa, triste. But I'll say this one thing. Nunca había tanta inseguridad como hoy. There has never been so much Nunca. uncertainty as there is now. Dormíamos nosotros con la puerta abierta We used to sleep with the door open, y no la cerrábamos. and we didn't close it. Pues no servía ni la chapa en veces, hermano. And sometimes we wouldn't even lock the door. Le poníamos una aldaba cuando mucho, en veces un palo We would atravesado. just put something there to close it off. Hoy, ay, deja tu carro abierto y But no now encuentras if you ni leave los your vidrios, car se open, descuidan, unlocked, ¿verdad? Desaparecen hasta las llantas, los You know, rines. they can take anything. They can take your Ah, tires. pero esa es una inseguridad. But that is Pero an hay uncertainty otra and clase de insecurity. inseguridad. But there is also another type. Inseguridad There is an uncertainty monetaria or o insecurity financiera. ¿Verdad que that is sí? financial, talking about our money.
Es mucha inseguridad, porque batallamos para pagar nuestros biles. because we struggle to pay our bills. Es una inseguridad. This is an uncertainty. ¿Tendrás trabajo mañana? Will you have a job tomorrow? ¿Tendrás trabajo el mes que viene? Will you have a job this coming month? No lo sabemos. We don't know. Pero hay una cosa But there is one thing que nos diferencia a nosotros los creyentes. that keeps us strong. Hay una cosa que nosotros There's one thing that los us que decimos con todo el gusto de nuestro believers, we corazón, can say with all of our Señor, heart is, Lord, tú me has sido refugio. you have been my refuge. Se llama Jehová Jireh. He is Jehovah ¿Sabe qué Jireh. significa? Do you know what this means? Jehová suple. Jehovah Y nuestra supplies. confianza no está And en el our patrón, trust is not in our no bosses, está en el trabajo, it's no not está en in el our dinero, jobs, it's not in the está money. en el It Dios is de los in cielos. the God that is in Él es el heaven. que suple nuestras He is the necesidades. one that supplies our needs. Si Él te trajo a este If he país, brought you to this a country, esta ciudad, to this city, Silicon Valley, hermano, Silicon los Valley, lugares más caros, this place is very expensive. y estás viviendo, mire nomás, But look, salgo afuera y veo you can go carros buenos, outside and I see some nice cars out veo there. carros buenos. I see some nice cars out Va a there. terminar el culto y se viera a hacer una buena Service is comidita going sabrosa, to be ¿verdad? over, and then you're going to have a very nice meal. Aquí nosotros. But here, us, ¿Sabe por qué? do you know why? Porque Dios nos trajo. Because God brought us Y si here. Él nos trajo, And if He brought us here, Él nos va a bendecir. He will bless us. Él va a suplir nuestras And He will necesidades. supply our Él needs. sabe de antemano lo que va a He knows pasar. beforehand what will happen. Y nosotros vamos a decir como este salmo: And we will say, just like Señor, what the Psalm says, Lord, tú has sido mi refugio you have been my dwelling de place. año tras año, Year after generación year, tras generación. generation Tú after eres mi generation, refugio. You are my refuge. No confío en otra I cosa. don't trust in other things. Este es un despertar This is a wake-up call de un hombre, de una mujer for a man, for a woman, creyente for a believer que reconoce to recognize que no es ninguna vergüenza that it's decirle a not Dios: tú eres shameful to mi say, dueño, Lord, you are my tú eres mi master. amo. You are my master. Porque al fin y al cabo, hermano, Because at the end of it nadie all, me va a dar refugio no one como else Dios. will give me refuge Voy pues a preparar lugar. like God. I go off to prepare San a Juan place. 14. John 14. Voy a preparar lugar para I que will donde prepare yo a place esté, so that where I am, vosotros you también will estéis. be also. ¿Se imagina? Do you imagine? Ese sí es el refugio. That is a refuge. Ese es el lugar donde anhelamos llegar. That is the place that Ese we es el lugar desire to be. por el cual nosotros podemos It's that place aceptarle todo a why we Dios. can accept all things from God. Es mi dueño, es He mi is amo. my master. He is my owner. Es el dueño de nuestra vida, hermano. He is the master of our Es lives. el que merece nuestra alabanza. He is the one who is worthy of our praise. Mire, hermano, la obediencia See that obedience muestra shows. la obediencia a su palabra muestra Obedience to his word demonstrates en nuestra manera diaria in our daily living si Él es el dueño de nuestra vida. if he is the master of our lives. Por eso, para decir That's why to say de generación en from generación, generation to generation, está hablando de tiempo, he's talking about time. está hablando de nuestro diario He is vivir. talking about our daily No es ser living. cristiano solamente aquí, Not being Christian only here, es afuera. but it's out there. Y los ojos del Señor están en And todo lugar. the eyes of God are everywhere. Y cuando alguien le dice Señor, So when someone says Lord, Dios nos escucha, he hears us. pero Dios nos ve. But God sees us. Y está viendo lo que hacemos, And he is seeing what we are doing, cómo vivimos, how we live, cómo nosotros nos comportamos. how we behave. Porque desde el momento en que nosotros le dijimos Señor, Because from the moment that y we say aceptamos Lord, we are su accepting autoridad, his authority. su gobierno, We are accepting hermano, his governance. nuestra manera de vivir debe de So our cambiar. way of living needs to change. Ya no vamos a hablar como hablábamos. We are not going ¿Se to acuerda? speak like we used to. Do you remember? Ya no vamos a vivir igual. We Ya are no not vamos going a to live pensar the lo same. mismo. We are not going to think the same. Hemos aprendido y estamos aprendiendo We have learned and we are learning a alinear, currently how ¿sabe? to align, alinear nuestra vida how to align our lives con la voluntad de Dios. with God's will.
Y es una lucha And it's a struggle con esa persona que veo en el espejo. when I look at that person in the mirror. Conmigo. When I Es, look at es interior myself. mi lucha. It's an interior struggle. Pero lo único que me alienta But the only thing that gives me life es que tú y yo sabemos una cosa muy segura. is that you and I know this one thing for Que Dios, certain, is that hermano, God, que el Señor nuestro that our God no falla, doesn't fail. no abandona. He does not Que abandon el us. Señor nuestro nunca, our hermano, God se olvida de Does nosotros. not forget about us. En su grande amor y In His misericordia, great hermano, love and His great mercy, Dios prepara las cosas God prepares para lo que va a suceder, those things. porque Él lo conoce el futuro. He prepares us for those things that Hermano, are to happen in our y déjame future. decirte que esa es una de las mejores And I'll tell you that that is protecciones, one of the greatest protections. es uno de los mejores refugios It's que one of the tenemos greatest en dwelling Dios. places, refuges that we have in God. Él es el que provee, He is the one who provides, el que prepara the todas one who las prepares cosas all things para nosotros. for us. No es casualidad, This is not no es casualty. accidente, This is not an no accident. son mis fuerzas, no It's es mi not my capacidad. strength, it's not my Es la capacity. misericordia It is de the Dios, mercy of hermanos, God, que nos sostiene, the one that sustains que nos us, cuida, que the nos one guarda. that takes care of us and protects nos ha us. traído desde otro país. Brought us ¿No es from cierto? other countries. ¿No es cierto, hermano? Isn't this Dígame true? amén, ¿no es cierto? Amén. Amen, right? ¿Para qué? For Para what? bendecirnos. To bless us. Para bendecirnos. He's done so to bless us. Porque en nuestro país no había una seguridad. Because in our countries, cierto? there wasn't any Igual que security. aquí para nosotros. So just like Es here, cierto que algunos viven bien, pero it's true la some of mayoría us may live better, no lo vive de esa manera. but we don't all live under that Y Dios permitió que llegásemos aquí. security. But the Lord has allowed us to be here. Y si Él te trajo, So if He brought you here, si Él te trajo aquí, if He brought you here, de la manera que haya sido, however it is that He did it, Él se va a encargar de nosotros. then He will take care of all things. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el dueño Because He is the owner de nuestra vida. of our lives. Y Él nos cuida. And He will take care of us. Dice la palabra, caerán a tu lado The 1000 word says that y 1,000 10,000 a will tu fall to your izquierda, side and mas a 10,000 on ti the other, no but they will llegarán, not dice la reach you. palabra. No llegarán. But they will not reach you. ¿Por qué, hermano? Dice, porque has puesto a Because Jehová you have placed por tu Jehovah habitación. as your dwelling place. Me agrada el Salmo 1, hermano. I really love Psalms 1. Bienaventurado el varón que no Says, anduvo en consejo de blessed. malos. Mire lo que dice. El que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ahora le digo lo bueno. Será como árbol plantado It says that they will be like a tree planted junto a aguas de by corrientes, streams of water. que da su fruto a su tiempo. Which yields Hermano, fruit y in casi para season. pegar un grito, un brinco. Y todo lo que hace prosperará. And everything En that they nuestra do vida, prospers. Our lives, Nuestros hijos, nuestra our familia. children, our families. Porque Dios Because es el que se God encarga de is the nosotros. one who takes care of us. Este salmo habla, hermano, This psalm talks about de algo muy profundo, hermano. something very profound. Confianza. It's talking about trust. Confianza. It's talking about trust. ¿A dónde iremos, hermano? So where will we go? ¿A dónde iremos Where will we go cuando una situación difícil? when we have a difficult ¿A dónde situation? fuimos cuando mi esposa se enfermó de cáncer? ¿A Where did dónde we fui go yo? when my wife had A Dios. cancer? We went to God. A Dios, y no fuimos went to avergonzados. God. Salió completamente sana. She's completely healed. Sana. She is healed. Pues, qué buen doctor. Oh, what a good doctor. Sí. Yeah. En cierta manera, qué buen doctor, In pero some way, yes, he was a good doctor. el doctor de arriba. But the doctor up there, Ese es el bueno. that's the best Ese es one. el bueno, el que no That's falla. the best one, the one who never Él fails. utiliza a personas, por He supuesto que sí. utilizes Y utiliza people, of también la course, and medicina, no lo vamos a Also negar. utilizes medicine. Pero sabemos que We won't detrás de la deny that, medicina, but we know that detrás del behind doctor, the medicine, behind the Hay doctor, alguien por ahí, no se there's me olvida, someone que me there. dijo, he hecho más de 50 operaciones, He said, I've done more than 50 operations. Huguito, y me dijo, estaba tu esposa, And among them, es la mejor que me ha salido.
Your wife's ¿Verdad, operation hermano? was the best Es one la that mejor. ever happened. The best Todo one. salió perfecto. Everything was perfect. ¿Por qué, hermano? Porque But Dios why está is allí. this? Because God was Porque cuando there. oramos Because y when le we decimos, pray and we- Señor, Lord, tú eres mi esperanza, you are my hope. tú eres mi You fortaleza, are my strength. tú eres mi You confianza, are my tú trust. eres en quien yo espero, I hope in you. en quien yo he confiado y seguiré The one confiando that I've toda mi vida. hoped in and continue Dios to hope in escucha, all my hermano. life. God hears Y this. comienza a mover su And he begins to misericordia. move his mercy. Y comienza a mover And he su begins to amor. move his love. Comienza a ver He begins milagros, to move maravillas. miracles and marvelous things. Yo le puedo hablar de muchos milagros y I can maravillas, talk pero le about voy a many decir, miracles and marvelous el milagro things. más grande, But the greatest más miracle, grande, hermano, the biggest miracle, ¿sabe cuál es? do you know what it was? El que Dios haya podido cambiar tu God mente y la has been mía able to change our para mind, aceptarle como to accept Señor him y as dueño de Lord nuestra and vida, master of our para lives, salvarnos, para to cambiarnos. save us, to change Lo que us. no hace el doctor, lo que What no the hace la doctor cannot medicina, do, what lo medicine que no hace cannot la do, familia, what family cannot el Señor do, lo hace. God can do it. Mete su mano en mi mente, en mi He places corazón his hands in our y minds and our arranca de hearts, nosotros, hermano. Y renunciamos, and then we sí, renounce voluntariamente. voluntarily. Y le digo que cuando llegamos a una edad And I madura say del that when cristianismo, we get into a ya no mature es solo age as a Christian, it voluntariamente, is no hermano. Déjame longer decirle, voluntarily. I'll tell es you, it is gustosamente. a pleasure to do Dejo so. muchas cosas To leave behind a lot of porque he things. encontrado en el Because Señor I lo have que yo found in the necesito. Lord the thing that I need. He encontrado en Dios found lo que mi God vida, lo que mi familia necesita. that my life, my family needs. Tu familia y la mía, yo sé Your que family, necesitan my dinero, my family, pero I sabes, know that we Nada. need Him. nada como la protección de Dios, And we need nothing more than His nada protection. como la seguridad. There's nothing Quiero terminar like con the esto, mira. security that we have in Him. Ve el mundo en que vivimos. See this Nunca world that we live in. tanto moderno y nunca ha habido tanta guerra, ¿no es There cierto? has never been Nunca, so much war as we have nunca haya now. habido tanta guerra, nunca. Locura de guerra, hermanos. There's so much De quiera se war están peleando uno con el otro. happening. No hay paz, hermano. There is no peace. No hay seguridad. There is no certainty. No hay refugio. There is no refuge. La gente anda de arriba para abajo, hermano. People are going around all over the place. Pero Dios nos dice, But God tells us, mi paz os dejo, my peace I give you, mi paz os doy. my peace I leave you. No como el mundo la da, Not as the world gives Oh. it. yo la doy. ¿Sabes de qué habla? Do you know what he's talking En about? medio de cualquier situación. That in the middle Difícil, of any difícil. situation, of any difficult situation, Cuando Dios llega a nuestra vida, when God comes to our lives, cuando yo me hinco, cuando tú te hincas y when le I kneel, dices, when you kneel down, Señor, and we say, Lord, tú eres la fortaleza de mi vida. you are the strength of my life. Señor, dame fuerzas. Lord, give me Señor. strength. Lord. Y sí, en ocasiones hasta pego un gritito Yes, así. sometimes I shout it a little bit too. Señor, ayúdame. Lord, help me. Dependo de I ti. depend on you. Y necesito tu misericordia. And I need your mercy. Llega una paz, hermano. So a peace comes. Llega una paz A peace comes. que puedo dormir, And I can sleep. roncar de vez en cuando un poquito nomás. And I can snore a little bit too. Hay paz. But there is peace. Y la gente te puede ver And people can look at you y no va a entender. and they won't understand. Pero hay paz en nuestra vida. But there is peace in our lives. Hay alguien There's someone que siempre está con nosotros. who is always with us. Hay alguien que siempre está cuidando There is nuestra someone who is entrada y always nuestra taking salida. care of our entering and our going out. Me sorprendo porque And I am hay surprised alguien, hermano, because there is someone que siempre nos está esperando. who is always waiting for Algunos us. llegamos más jóvenes y Some otros people get no there tan when jóvenes, they're younger, some people when they're not so pero young. llegamos en el tiempo But de we Dios. get there in God's En el timing. tiempo en que yo In y God- tú necesitábamos a In the Dios en timing nuestra vida. when we needed God in our Y Él lives. esperándonos And He is there waiting con los brazos with abiertos, His open arms, diciéndonos, telling us,
Otra vez en el libro de Juan dice, Again, in the no book of temáis. John, it says, do not fear. no temáis manada pequeña, dice. Do not fear. No se turbe vuestro corazón, May your hearts ni not tengas miedo. be troubled, and do not fear. En la casa de mi Padre In the house of my Father, muchas moradas hay. there are many rooms. ¿Quién nos puede Who? decir ese? Nadie. Who else can Nadie say fuera this de to Dios us? me puede asegurar, No one else garantizar. can assure me. Y mi fe y mi confianza My faith, my y nuestra trust, esperanza and está en our ese hope Dios. is in that Que God. el cielo y la tierra pasará, pero su Heaven and palabra earth may no pass, but pasará. the word of God will Y Él ha never pass. prometido estar con nosotros. And He has promised to be with us. Y podemos decir como el salmista, So we can Señor, say like the psalmist, Lord, veo alrededor que vienen I turbulencias. see all around, there's troubles all around Tú has me. sido mi refugio, But you Señor. have been my De refuge. generación en From generación, generation to generation, tú has sido mi you have refugio. been my refuge. Él es nuestro He refugio, is hermano. our refuge. No hay que tener miedo de las We should cosas not que be afraid están of sucediendo the y van a things that are suceder. happening. Hay que tener miedo de dejar a Dios. We should be afraid of Hay que leaving tener God miedo de behind. fallarle We a should be Dios. afraid of failing Hay que God. tener miedo We de should no be afraid tener, of not hermano, esa relación con Dios. having a relationship with God. Es una relación, hermano, This is a relationship que tú y yo tenemos que construir. that you and ¿verdad? I need to construct. Esa relación nos da seguridad. And that relationship Sí. gives us the certainty. Es una relación que produce seguridad. This is a relationship that produces security. Termino con lo que decía Job. So I finish with what Job said. Estaba caído, enfermo, He was destruido, destroyed, he was sick, pero tenía paz. but he also had peace. Y dijo, yo sé And he said, I know que mi Redentor vive. that my Redeemer lives. Y aún después de deshechas mis carnes, Even after all that mis has happened, ojos le verán. my eyes will see him. Hermano, esa es confianza y fe en el Señor. That is having trust and Y faith Dios in no lo dejó God. avergonzado, And God did not leave him ashamed, como no nos va a dejar a nosotros. just as he won't do so with Póngase de pie, us. por favor. Y sí le voy a pedir, levante sus manos a Dios. You can stand where Si you está are. You can pasando por lift prueba, up your por lucha, hands. por enfermedad, And if you no have sé, pero dígale al problem or Señor, struggle, dígaselo. difficult Señor, circumstance, tell him, Lord, tú eres mi refugio.